Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy aprenderemos a visualizar las funciones de una forma distinta a la que seguramente has aprendido. Entender las funciones de esta manera aumentará tu capacidad para resolver problemas matemáticos. Y para poder aprender esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Suponga que A, B y C son conjuntos, y que f es una función de A a B. Suponga también que el conjunto C tiene al menos dos elementos, y que para toda función g de B a C y toda función h de B a C, si la composición de g y f es igual a la composición de h y f, entonces g es igual a h. Pruebe que la función f es sobreyectiva. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este y cualquier problema es transformar el teorema en su forma lógica, para así poder identificar cuáles son las hipótesis y cuál es la conclusión. Recuerda que las hipótesis son todas las suposiciones que hacemos para demostrar el teorema. Son enunciados que tomamos como verdaderos y que nos sirven para demostrar la conclusión. La conclusión, en cambio, es lo que tenemos que demostrar. Lo primero que nos dice el teorema es: suponga que A, B y C son conjuntos y que f es una función de A a B. Aquí la palabra suponga nos indica que podemos suponer al enunciado. Es decir, el enunciado es una hipótesis. De modo que en el apartado de hipótesis escribiremos que A, B y C son conjuntos y que f es una función de A a B. Después, el problema nos dice: suponga también que el conjunto C tiene al menos dos elementos y que para toda función g de B a C y toda función h de B a C, si la composición de g y f es igual a la composición de h y f, entonces g es igual a h. De nueva cuenta, la palabra suponga nos indica que el enunciado es una hipótesis. De modo que escribimos que C tiene al menos dos elementos y que para toda función g y h se cumple la propiedad indicada. Con esto ya hemos identificado las hipótesis, pero para poder usarlas tenemos que escribirlas en su forma lógica. Para decir que C tiene dos elementos, lo más sencillo es introducir dichos elementos. Así que vamos a escribir que C1 pertenece a C, que C2 pertenece a C y que C1 es distinto de C2. La última hipótesis nos dice que toda función g y h cumple cierta propiedad. Aquí la palabra todo nos sugiere usar al cuantificador universal, de modo que escribimos que para toda función g de B a C y para toda función h de B a C se cumple la propiedad. Y la propiedad que debe cumplirse es un condicional, así que usamos dicha estructura para representar al enunciado. Y esas serían nuestras hipótesis escritas de forma lógica. Lo último que nos dice el problema es: pruebe que la función f es sobreyectiva. Aquí la palabra pruebe nos indica que esta es la conclusión del teorema, porque es lo que tenemos que demostrar. De modo que ya tenemos aquí las hipótesis y la conclusión. Lo que sigue ahora es trabajar lo que está en verde para demostrar que f es sobreyectiva. Y para esto tenemos que recordar qué significa que f sea sobreyectiva. Por definición, decimos que una función que va de A hacia B es sobreyectiva si para todo elemento B perteneciente al conjunto B mayúscula existe un elemento A perteneciente a A mayúscula, tal que f de A es igual a B. Así que cambiamos nuestra conclusión original por la definición formal de función sobreyectiva. Y una vez hecho esto, comenzamos a demostrar. Como lo primero que tenemos en la conclusión es un cuantificador universal, vamos a introducir un elemento B arbitrario a las hipótesis, donde este elemento B pertenece a B mayúscula. Esto lo hacemos para eliminar al cuantificador universal. Como hemos hecho nuestra primera suposición, tenemos que agregar dicha suposición a la estructura de la prueba. La estructura de la prueba es el esqueleto de la demostración y tendría la siguiente forma. Tenemos que probar que f es sobreyectiva. Para ello escribimos: sea B un elemento arbitrario del conjunto B mayúscula. Luego colocaríamos la prueba de que existe un elemento A perteneciente a A mayúscula, tal que f de A es igual a B. Y terminaríamos la prueba diciendo que como B fue arbitrario, entonces para todo B se cumple la conclusión, y por lo tanto, la función f es sobreyectiva. Lo que sigue ahora es probar que existe un elemento de A, tal que f de A es igual a B. Para probar un cuantificador existencial, recuerda que tenemos que decir explícitamente cuál es ese elemento A. Es decir, en las hipótesis escribimos A es igual a puntos suspensivos, porque aún no sabemos cuál es este elemento A. Y luego tendríamos que probar que f de A es igual a B. Después de decir explícitamente cuál es este elemento A y probar que f de A es igual a B,
habremos demostrado que existe un elemento A que satisface nuestra conclusión. La pregunta ahora es, ¿cuál es este elemento A? Para encontrar este elemento, obviamente tenemos que usar las hipótesis. Y aquí empieza a ponerse interesante, ya que las primeras 3 hipótesis no nos dicen gran cosa. Rápidamente nos damos cuenta de que el enunciado importante es este. El problema de esta hipótesis es que es demasiado general. A simple vista parece muy difícil de usar, ya que pueden existir infinitas funciones g y h que cumplan con la propiedad, que de por sí ya parece complicada. Y de esas infinitas posibilidades, puede que solo una nos sea de ayuda para encontrar al elemento A. Tenemos que ser entonces muy ingeniosos para encontrar de las infinitas funciones que existen, 2 funciones particulares que nos ayuden a resolver el problema. Y aquí es donde entra una forma muy útil de visualizar las funciones. Puede ser que estés acostumbrado a ver las funciones como una gráfica, pero recuerda que una función, en su forma más elemental, es simplemente una relación entre 2 conjuntos. Imagina que tenemos 2 conjuntos cualesquiera. Por ejemplo, el conjunto A estará formado por el 1, el 2 y el 3, y el conjunto B por el 4, el 5 y el 6. Voy a definir ahora lo que es un producto cartesiano. El producto cartesiano de A y B es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x pertenece a A y y pertenece a B. Este sería el producto cartesiano A cruz B de nuestro ejemplo. Simplemente emparejamos a cada elemento de A con cada elemento de B. También podemos hacer el producto cartesiano B cruz A, el cual es diferente de A cruz B. Puedes hacer fácilmente el producto cartesiano de 2 conjuntos cualquiera. Simplemente tienes que escribir los pares ordenados correspondientes. Nosotros también podemos representar un producto cartesiano de manera gráfica. Para ello primero dibujamos a ambos conjuntos y a sus respectivos elementos. Los elementos de cada conjunto los representaremos con puntos. Para representar al conjunto A cruz B, lo que haremos es representar cada par ordenado x, y que pertenezca a A cruz B mediante una flecha que comienza en x y termina en y. Por ejemplo, para representar al 1,4, dibujamos una flecha que inicia en el elemento 1 y que termina en el elemento 4. Para representar al 2,6, sacamos una flecha desde el número 2 hasta el número 6. Haciendo esto con todos los pares de A cruz B, podemos visualizar a todo el producto cartesiano de forma gráfica. Puedes ver cómo este concepto es extremadamente sencillo. Simplemente agarramos 2 conjuntos y a cada punto del primer conjunto lo relacionamos con cada punto del otro conjunto. Así de fácil es un producto cartesiano. Una vez que hemos entendido este concepto, podemos definir lo que es una función. Una función es simplemente un subconjunto de un producto cartesiano. Bueno, no cualquier subconjunto. También debe cumplirse otra condición. Veamos la definición de función. Sean A y B 2 conjuntos. Sea F un subconjunto de A cruz B. Decimos que F es una función de A a B si para todo elemento X perteneciente a A existe un único elemento Y perteneciente a B, tal que el par ordenado X, Y pertenece a F. Esta es la definición formal de función, o al menos una de sus variantes, ya que dependiendo del libro puedes encontrarte algo distinto. Pero todas las definiciones son prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la notación. ¿Y qué quiere decir esta definición? La definición simplemente nos dice que para que f sea una función de a a b, deben cumplirse 2 cosas. La primera es que f debe ser un subconjunto de a cruz b, y la segunda es que todo elemento de a debe tener una única pareja en el conjunto b. Repito, una única pareja. Por ejemplo, aquí tenemos un subconjunto R de A cruz B. Puedes ver cómo a cada elemento del conjunto A le corresponde una única pareja del conjunto B. De modo que R es una función de A a B. Aquí tendríamos otro subconjunto de A cruz B, pero en este caso, el número 2 que pertenece a A no tiene pareja, por lo que el subconjunto S no es una función de A a B. Este otro subconjunto de A cruz B, el subconjunto T, tampoco es una función, ya que el número 1 tiene 2 parejas. Así como representamos al producto cartesiano de forma gráfica, también podemos representar cualquier función. De hecho, podemos representar cualquier subconjunto de A cruz B. Esta sería la representación gráfica de nuestra función R, y esta sería la representación de S. Al igual que antes, a cada par ordenado lo representamos con una flecha. Esta forma de representar las relaciones nos ayuda a darnos cuenta de manera rápida si tenemos una función o no.
Si existe un puntito adentro de A que no tenga flecha, entonces el subconjunto no es una función. Y si alguno de los puntos de A tiene más de una flecha, tampoco tenemos una función. ¿Y qué es una función sobreyectiva?